La expectación crece conforme pasan los minutos. La familia entera supo desde la semana pasada que hoy el jefe de Adrián vendrá para cenar con ellos. ¿Cómo no dejaste preparar algo especial para tu patrón, Adrián?, le reclama doña Luz a su esposo. Adrián le contesta nervioso: ya te expliqué, mujer, don Carlos siempre pide que no se gaste, ni se haga nada fuera de lo común, solo quiere café. Y en efecto, todos los jueves, don Carlos Casuga visita la casa de uno de sus empleados para platicar con ellos, convivir un rato, conocerlos más y saber qué les preocupa en su vida diaria, qué les gusta, conocer a su familia y qué los motiva. El timbre de la puerta suena con fuerza y todos reaccionan con un nerviosismo terrible. «¡Ya llegó don Carlos!», exclama Adrián mientras revisa que Luz y sus dos hijos estén bien arreglados, les pone saliva en el pelo, enseguida abre la puerta y don Carlos Casuga entra a la casa y con una enorme sonrisa, este dueño de la empresa saluda a cada miembro de la familia. «Traje pan dulce para el cafecito», dice don Carlos mientras lo conducen al comedor. Durante un par de horas, Adrián le cuenta a su jefe cómo es que llegó a la empresa, un jueves de febrero, hace más de 5 años, y bueno, desde entonces Adrián trabaja como afanador en el área de oficinas de Yakult, y según dice, es el empleo donde mejor lo han tratado. Los niños también le cuentan a don Carlos cómo les va en la escuela y hasta bromean con él, diciéndole que todas las mañanas se toman su Yakult antes de irse al colegio. Llega el turno de Luz y don Carlos queda fascinado con las anécdotas sobre cómo es que la llaman la reina de los lactobacilos en el mercado, porque ella se la pasa explicándoles por qué aquella bebida es buena para el estómago. Al final de la noche, don Carlos Casuga agradece a la familia que lo hayan recibido en su casa con tanta hospitalidad. Se despide de cada uno y les dice que lo más significativo para él es saber que la gente que trabaja en su empresa está contenta con su empleo y tener la dicha de poder saludarlos por su nombre cuando los encuentre en el pasillo. Al cerrar la puerta, Luz nota que Adrián se queda pensativo y le pregunta: «¿Pues qué tienes, Adrián?». Adrián le contesta sonriendo: «Nunca pensé que un señor así, tan importante, dueño y presidente de una empresa, un hombre tan ocupado, se diera tiempo de venir a nuestra casa y solo comerse un pan dulce con un café». La historia que les acabo de contar en este periodismo de vida no es ficción. No, es completamente real. Y se repite cada jueves cuando uno de los empresarios más importantes de este país, de México, se dé el tiempo para visitar a uno de sus empleados. Y estoy hablando que visita igual la casa del más alto ejecutivo que la del personal de intendencia, de los conductores de los camiones, de las oficinas, de las personas que tienen que ver con todo el tema de logística, a todos por igual y con la misma condición: que no se haga nada especial para que vaya a cenar con ellos. Solo pide un cafecito y él lleva el pan dulce. Pero además de ser el presidente del Consejo Directivo de Yakult México, ¿quién es Carlos Casuga? Carlos Casuga Osaka es hijo de inmigrantes japoneses que llegaron a México en los años 30. Por eso se autonombra con sentido del humor como un hombre de fabricantes japoneses, pero ensamblado en México. Y termina diciendo que lo que está hecho en México está bien hecho. Durante su infancia estudia la primaria en el Liceo Alemán, aprendiendo la cultura mexicana como cualquier niño. Y al mismo tiempo recibe todos los valores de la cultura japonesa en casa. Incluso cuando es posible, sus padres lo envían a Japón para poder perfeccionar su japonés. La primera experiencia que marca su futuro empresarial ocurre a los 18 años, cuando en la Feria Internacional de Maquinaria Japonesa, ahí observa cómo se fabrican artículos de hule. Y en ese momento decide dedicarse al negocio de los juguetes inflables. Pero antes
trabaja en una empresa de este ramo para aprender a utilizar el equipo técnico. Poco tiempo después, apoyado por su papá, invierte en la maquinaria para montar su propia fábrica en México, que después se convierte en distribuidora Key. A la par estudia en la escuela bancaria y comercial, graduándose como contador público. Y bueno, ¿cómo es que nace Yakult? En 1930, miles de japoneses mueren a causa de desnutrición crónica por la escasez de alimentos e infecciones intestinales ante la falta de higiene. Esto origina que el doctor Minoru Shirota investigue sobre las bacterias lácticas en las que logra aislar y cultivar el Lactobacillus casei. Esta bacteria recibe el nombre de Lactobacillus y entre sus beneficios para nosotros los seres humanos está el fortalecimiento del organismo para justamente sobrevivir a trastornos relacionados con los jugos gástricos y la bilis. Llega 1955 y ahí se registra la marca Yakult en Tokio, encargada de comercializar esta bebida con los lactobacilos. En México, Yakult inicia operaciones en 1981 y un año después se ofrece el servicio a domicilio. Escuchen esto, y ahí es donde se hace de la empresa uno de los corporativos más importantes a nivel internacional y por la que todos conocemos, o muchos conocemos, a Carlos Casuga. Pocas empresas de este tamaño tienen un presidente que, además de exitoso, posee una nobleza que lo ha hecho no solo compartir la mesa con todos sus empleados los jueves, bueno, con cada empleado los jueves, sino compartir también ese conocimiento que lo ha llevado hasta donde está el día de hoy. Carlos Casuga, a quien admiro y quiero profundamente, deseo que lo conozcan porque miren, dense tiempo, porque él se dé el tiempo, dense el tiempo de ver sus conferencias. Él imparte conferencias en las que sin problema alguno comparte toda la filosofía que le ha permitido ser y hacerse como un empresario exitoso. Es un gran ejemplo para muchos mexicanos que nacen en este país y también para otros en el mundo entero, y que aquí en México generan beneficios para México. Miles de mexicanos trabajan con él. Yo te pregunto hoy, quienes me escuchan en este momento, más allá de haber probado Yakult o no en alguna vez en su vida, ¿tú te imaginas que tu jefe, el dueño de la empresa donde trabajas, no importa el puesto que tengas, vaya a cenar a tu casa un jueves, se tome un café, se coma un pan dulce y conozca todo tu entorno, conozca tu casa, para que cuando regrese, fíjense esto, a las instalaciones de tu empresa donde tú trabajas, él te encuentre en el pasillo y sepa perfectamente quién eres. Te saluda por tu nombre y te pregunta por tus hijos y por tu esposa, en caso de tenerlos, con el nombre respectivo de los integrantes de tu familia. Yo te pregunto, ¿qué no es algo que deberíamos de hacer muchos en torno a un ámbito laboral? ¿Qué no deberíamos de acercarnos o permitir que nuestros jefes se acerquen en ese sentido a nosotros? En el periodismo de vida hoy te pregunto, ¿tú qué crees que hace un buen jefe? ¿Tú qué crees que debería de hacer un buen jefe? Un líder admirable que uno quiera seguir como ejemplo. Escríbeme, estoy en @QTF, estoy en todos los medios que tú quieras como Fernanda Familiar, me presento, ese es mi nombre, te doy la bienvenida al programa ¿Qué tal, Fernanda? Y sí me parece muy interesante este pequeñísimo detalle en donde, fíjense, la productividad de una empresa aumenta, la lealtad de todos los empleados aumenta.
todo funciona extraordinariamente bien y todos tienen la complicidad unos a otros de decir, el jefe ya conoció mi casa, el dueño. Si todos los dueños empresarios exitosos de México, que son muchos, se tomaran la molestia de una vez a la semana ir 1 hora y media, 1 hora de su tiempo a conocer cada una de las familias de sus empleados, este país andaría caminando por otros rumbos. Arrancamos, pie derecho.